Saludos en Cristo, mis amados hermanos. El presente video es para denunciar la terrible y dañosísima herejía de la libertad religiosa, contenida en varios de los heréticos documentos del Conciliábulo Vaticano II, ya multidenunciado en este y en otros canales de doctrina católica. Entonces, a continuación les comparto la verdadera doctrina y las condenas del liberalismo y de la libertad religiosa hechos por la Santa Iglesia Católica, única y verdadera. Bueno, libertad religiosa o de cultos condenada por los pontífices. Del libro El liberalismo es pecado, del padre Félix Sarda y Salvani, páginas 12 y 13. Dice así: ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es el conjunto de lo que se llaman principios liberales, y estos son la absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios. Vean la maldad. Repito, la absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios. Esto es condenatorio, esto es gravísimo. Y de su autoridad. Soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. Soberanía nacional, es decir, el derecho del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad. Esto es absolutamente diabólico, aunque suene muy bonito para los oídos modernistas. Continúa: libertad de pensamiento sin limitación alguna o política en moral o religión, libertad de imprenta, asimismo, absoluta o insuficientemente limitada, libertad de asociaciones con iguales anchuras. Estos principios liberales son los más radicales. El fondo común de ellos es el racionalismo individual, el racionalismo político y el racionalismo social. Derívense de ellos la libertad de cultos más o menos restringida, la supremacía del Estado en sus relaciones con la Iglesia, la enseñanza laica, pura herejía o independencia sin ningún lazo con la religión, el matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado, su última palabra, la que todo lo abarca y sintetiza, es la palabra secularización, es decir, la no intervención de la religión en acto alguno de la vida pública. Verdadero ateísmo social, que es la última consecuencia del liberalismo. Las leyes de desamortización, la expulsión de las órdenes religiosas, los atentados de todo género, oficiales y extraoficiales, contra la libertad de la Iglesia, la corrupción y el error públicamente autorizados en la tribuna, en la prensa, en las diversiones, en las costumbres, la guerra sistemática al catolicismo, al que se apoda con nombres de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, modas, literatura, diplomacia, leyes, artes. Bueno, esto es una definición de lo que es la libertad del liberalismo. La libertad religiosa se desprende de las teorías liberales introducidas en las sociedades católicas, pues ¿por quién ha de ser? Por los masones, por la masonería. Por la masonería. Ahora, libertad de cultos o libertad religiosa condenada. He aquí las condenas, las encíclicas que la han condenado. Ya muchos de ustedes conocen algo de este contenido. De hecho, ya lo hemos mencionado en muchos videos, en varios videos. Por lo tanto, solo comentaremos los títulos de las encíclicas. Su Santidad Pío IX dice: es un error monstruoso en su documento Cui Pluribus. Pío XI la califica de un delirio en su documento Quanta Cura. También Pío IX nos dice acerca de la libertad religiosa, del liberalismo, una libertad de perdición también en su documento Quanta Cura. Pío IX nos dice un error más funesto, imposible para la Iglesia Católica y la salvación de las almas, también en Quanta Cura. Su Santidad Pío VII
A Monseñor de Boulogne, una herejía desastrosa, por siempre deplorable. Pío IX, un horroroso sistema, en Q pluribus. Pío IX también, Pío IX, corrompe las costumbres y la mente, propaga la peste del indiferentismo, sílabus de errores modernos. Bueno, aquí están algunas de las muchísimas condenas que han hecho los papas, muchísimas. Solo es una síntesis para no hacer un video gigante. Su Santidad León XIII nos dice lo siguiente acerca del liberalismo y la libertad religiosa. Dice León XIII, constituye un verdadero crimen social en su documento Immortale Dei. También nos dice León XIII, es el ateísmo menos el hombre. Es el ateísmo menos el hombre. Bueno, que hace menos al hombre. Immortale Dei. Pío VI, en su documento Aparición de las Libertades Modernas, alocución al consistorio del 9 de marzo de 1789, nos dice lo siguiente. Los decretos dictados por los Estados Generales de la Nación Francesa, o sea, de la Revolución Francesa, que es madre de todas las revoluciones, revolución masónica hecha por masones, cuyas ideas se extendieron por el mundo para la demolición del antiguo orden mundial, que era de la Santa Iglesia Católica. Bueno, dice así, los decretos dictados por los Estados Generales de la Nación Francesa atacan y sacuden la religión, usurpan los derechos de la sede apostólica, violan los tratados cerrados solemnemente. Estos males tienen por origen las falsas doctrinas contenidas en los escritos envenenados y corruptores que circulan de mano en mano. Para dar libre curso a estos escritos, para facilitar la publicidad e impresión de estos principios contagiosos, uno de los primeros decretos de la Asamblea asegura a cada individuo la libertad de pensamiento y de manifestarlo públicamente, incluso en materia religiosa, con impunidad, y declara que ningún hombre puede ser obligado por leyes a las que no haya adherido. Después de esto, la religión se vio cuestionada para saber si el culto católico debía o no ser mantenido como religión dominante del Estado. Es decir, bueno, aquí están algunas de las condenas pontificias a esta herejía de la libertad religiosa que viene del liberalismo. La libertad religiosa es darle libertad al hombre para elegir la herejía, la mentira de Satanás. Bueno, por eso está condenada por la Santa Iglesia Católica. Sílabus de errores de su Santidad Pío IX, del 8 de diciembre de 1864. Error 4. Indiferentismo. Página 755 del Denzinger. Numeral 15. Dice, todo hombre es libre para abrazar y profesar la fe, que guiado de la luz de la razón juzgare por verdadera. Numeral 16. En el culto de cualquier religión puede hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación. Ahí están los errores. Encíclica Libertas Praestantissimus de su Santidad León XII, de 1888. Se refiere a la herejía de libertad de cultos. Para dar mayor claridad a los puntos tratados, es conveniente examinar por separado las diversas clases de libertad que algunos proponen como conquistas de nuestro tiempo. En primer lugar, examinemos en relación con los particulares esa libertad tan contraria a la virtud de la religión, la llamada libertad de cultos, libertad fundada en la tesis de que cada uno puede, a su arbitrio, profesar la religión que prefiera o no profesar ninguna. Esta tesis es contraria a la verdad, porque de todas las obligaciones del hombre, la mayor y más sagrada es, sin duda alguna, la que nos manda dar a Dios el culto de la religión y de la piedad. Este deber es la consecuencia necesaria de nuestra perpetua dependencia de Dios, de nuestro gobierno por Dios y de nuestro origen primero y fin supremo, que es Dios. Hay que añadir además que sin la virtud de la religión no es posible virtud auténtica alguna, porque la virtud moral es aquella virtud cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios, considerado como supremo y último bien del hombre, y por esto la religión, cuyo oficio es realizar todo lo que tiene por fin directo e inmediato el honor de Dios, es la reina y la regla a la vez de todas las virtudes,
Y si se pregunta cuál es la religión que hay que seguir entre tantas religiones opuestas entre sí, la respuesta la dan al unísono la razón y la naturaleza. La religión que Dios ha mandado y que es fácilmente reconocible por medio de ciertas notas exteriores con las que la divina providencia ha querido distinguirla para evitar un error que, en asunto de tanta trascendencia, implicaría desastrosas consecuencias. Por esto, conceder al hombre esta libertad de cultos de que estamos hablando equivale a concederle el derecho a desnaturalizar impunemente una obligación santísima y de ser infiel a ella, abandonando el bien para entregarse al mal. Esto, lo hemos dicho ya, no es libertad, es una depravación de la libertad y una esclavitud del alma entregada al pecado. Así es. Numeral 16. Considerada desde el punto de vista social y político, esta libertad de cultos pretende que el Estado no rinda a Dios culto alguno o no autorice culto público alguno, que ningún culto sea preferido a otro, que todos gocen de los mismos derechos y que el pueblo no signifique nada cuando profesa la religión católica. Para que estas pretensiones fuesen acertadas, haría falta que los deberes del Estado para con Dios fuesen nulos o pudieran al menos ser quebrantados impunemente por el Estado. Ambos supuestos son falsos, porque nadie puede dudar de la existencia de la sociedad civil. Nadie puede dudar que la existencia de la sociedad civil es obra de la voluntad de Dios, ya se considere esta sociedad en sus miembros, ya en su forma, que es autoridad, ya es su causa, ya en los copiosos beneficios que proporciona al hombre. Es Dios quien ha hecho al hombre sociable y quien le ha colocado en medio de sus semejantes para que las exigencias naturales que él por sí solo no puede colmar las vea satisfechos dentro de la sociedad. Por esto es necesario que el Estado, por el mero hecho de ser sociedad, reconozca a Dios como Padre y Autor y reverencie y adore su poder y dominio. La justicia y la razón prohíben, por tanto, el ateísmo del Estado, o lo que equivaldría al ateísmo, el indiferentismo del Estado en materia religiosa y la igualdad jurídica indiscriminada de todas las religiones, siendo pues necesaria en el Estado la profesión pública de una religión. El Estado debe profesar la única religión verdadera, la cual es reconocible con facilidad, singularmente por los pueblos católicos, puesto que en ella aparecen como grabados los caracteres distintivos de la verdad. Esta es la religión que deben conservar y proteger los gobernantes si quieren atender con prudente utilidad, como es su obligación, a la comunidad política, porque el poder político ha sido constituido para utilidad de los gobernados. Bueno. Continúa, la libertad de culto es muy perjudicial para la libertad verdadera, tanto que los gobernantes como tanto para los gobernantes como de los gobernados. La religión, en cambio, es sumamente provechosa para esa libertad, porque coloca en Dios el origen primero del poder e impone con la máxima autoridad a los gobernantes la obligación de no olvidar sus deberes. Ahora vemos lo que nos dice su Santidad Pío VII en su carta apostólica dirigida a Monseñor Boulanc sobre la constitución del Estado del año de 1814. Nuestra alegría se nubló bien pronto y dejó lugar a un gran dolor cuando vimos la nueva constitución del reino decretada por el Senado de París y publicada en los diarios. Hemos esperado que con el favor de la revolución recién hecha, la religión católica no solamente sería liberada de todas las trabas que se le habían impuesto en Francia, a pesar de nuestras constantes reclamaciones, sino que además se aprovecharían las circunstancias tan favorables para restablecerla con todo esplendor y proveer su dignidad. Ahora bien, hemos advertido, en primer lugar, que la Constitución mencionada, la religión católica, ha sido ignorada y no se hace mención siquiera de Dios Todopoderoso, por quien reinan los reyes y mandan los príncipes. Bueno, para desgracia, no solo de Francia, sino del género humano,
cuyas herejías se expandieron por el mundo. Continúo. Vamos a hacer una síntesis porque es un documento vastísimo que me hizo llegar un muy especial y muy amado hermano en Cristo. Continuamos con la encíclica Immortale Dei de Su Santidad León XII de 1885. Queda en silencio el dominio divino como si Dios no existiese o no se preocupase del género humano, o como si los hombres ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios, o como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio, fuerza y autoridad, toda para gobernar, no se apoyaran en Dios mismo. De este modo, como es evidente, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. Ahí está condenando la herejía. Se sigue también de estos principios que en materia religiosa todo queda atribuido a los particulares y que es lícito a cada individuo seguir la religión que prefiera y rechazarlas todas sin ninguna le agrada. De aquí nacen una libertad ilimitada de conciencia, una libertad absoluta de cultos, una libertad total de pensamiento y una libertad desmedida de expresión única. Esto es herejía. Esto es el pensamiento masónico introducido a la sociedad y después a la Iglesia Católica a través del Conciliábulo Vaticano II, convirtiéndola en una secta de indiferentismo religioso, de relativismo moral, ¿verdad? Por eso, los documentos diabólicos Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, que hacen diálogo con los herejes y no se les condena, porque ya siguen los principios masónicos de la libertad de cultos. Esta herejía es introducida por el Conciliábulo Vaticano II y crea esa secta de indiferentismo religioso que ejecuta el falso ecumenismo destinado a crear la religión del anticristo, ¿verdad? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, nos dice Nuestra Señora de la Salette. Entonces vean cómo todo esto es herético y conduce a la máxima perdición, y que el Novus Ordo no es católico, no es la Iglesia católica, es la ramera denunciada por San Juan en Apocalipsis. Continúo con el numeral 4. En materia religiosa, pensar que las formas de culto distintas y aún contrarias son todas iguales equivale a confesar que no se quiera probar ni practicar ninguna de ellas. Esta actitud, si nominalmente difiere del ateísmo, en realidad se identifica con él. Los que creen en la existencia de Dios, si quieren ser consecuentes consigo mismo y no caer en un absurdo, han de comprender necesariamente que las formas usuales de culto divino, cuya diferencia, disparidad y contradicción, aún en cosas de suma importancia, son tan grandes, no pueden ser todas igualmente aceptables ni igualmente buenas o agradables a Dios. Bueno, aquí continúa sobre lo mismo, básicamente condenando exactamente lo mismo. Bueno, este valiosísimo documento que me hizo llegar un muy valioso hermano en Cristo, valiosísimo, que hace un servicio a Dios nuestro Señor y a la iglesia que son ustedes, pues les he compartido en este video para desechar todo pensamiento modernista, liberal, derivado de la libertad de cultos que está institucionalizada en los documentos heréticos del conciliábulo, específicamente en el herético documento Dignitatis Humanae o dignidad humana. Esto es absoluto humanismo y modernismo, es decir, pensamiento masónico introducido por el Conciliábulo Vaticano II. Los verdaderos católicos hemos salido, gracias a Dios, nada más, a la misericordia divina que nos ha hecho ver estas verdades y nos hace denunciarlas, porque sin Él no somos nada ni podemos hacer absolutamente nada. Es absolutamente condenable, aborrecible y detestable el indiferentismo religioso y la libertad religiosa. El Estado no tiene el derecho de pasar por encima de los derechos de Dios o los derechos de la Iglesia. El Estado siempre estuvo sometido a la Iglesia. Por eso en la cristiandad el sumo pontífice, el Papa, coronaba a los reyes, a los emperadores, a los gobernantes. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a la única y verdadera religión creada por Dios, la Iglesia Católica,
creada ni más ni menos por Jesucristo nuestro Señor, quien nos manda a convertir a los paganos y a los herejes, ir por el mundo y predicar el Evangelio y convertirlos. Por eso se dice que los pastores son pescadores. Son pescadores, o sea, ¿qué es pescar? Es rescatar a los herejes de la condenación, llevándolos a la única y verdadera doctrina. Eso es un verdadero pescador. Y estos 6 falsos papas, herejes, todos porque ejecutan el script, el programa ya establecido por el Conciliábulo Vaticano II de herejía, lo ejecutan. Estos herejes ya no convierten, ya no mandan a convertir, hacen un diálogo con herejes. Para prueba basta un botón. Para los modernistas que dudan de esto que estoy diciendo, tomen su celular y pongan Eventos de Asís de Boctila, mal llamado Juan Pablo II, y vean el diálogo que tuvo con los herejes. Recibió las bendiciones, entre comillas, de chamanes, de cultos indígenas mexicanos y de hindúes, del hinduismo es más de cualquiera. Recibía limpias de brujos y de chamanes. Boctila, Juan Pablo II, un supuesto papa católico, es un falso papa, un hereje no católico. Bueno, esa es la consecuencia del indiferentismo religioso, de la libertad religiosa, de la libertad de cultos. El ateísmo, que el hombre elija su propio veneno. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de elegir. Es Dios quien da la salvación. Si rechazan la verdadera religión y la ponen al nivel de las demás y le dan al hombre la libertad de escoger, se puede equivocar porque Satanás le come la mente al hombre, porque es terriblemente poderoso. Entonces, si el hombre no está sustentado, no está protegido por el poder de Dios, de la Santísima Virgen y de los santos apóstoles y de San Miguel Arcángel, está perdido por su debilidad. Entonces no se le puede dar libertad a un ser que no tiene la capacidad para elegir, porque es fácilmente seducible por los millones y millones de demonios que existen y que actúan de manera invisible en este mundo corrompidísimo. Entonces, por eso la abominación de la libertad religiosa, de la dignidad humana, es el camino seguro a la perdición, a la condenación, a la herejía, a la destrucción de las almas. Que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.